¿Cómo están? Los que aceptaron el reto de leer el libro de Apocalipsis ya seguramente están llegando por la mitad, algunos ya están en la mitad, en capítulo 11, habrán por ahí algunos en el capítulo 9 y son los que aceptaron el reto. Recordarán ustedes que en el primer sermón hablamos acerca de la revelación de Jesús y dijimos que el Apocalipsis lo presenta como el que tiene el control absolutamente de todo. Aún Juan lo presenta como el que tiene el control sobre la tumba y sobre la muerte. ¿Recuerdan? Hace 8 días que hablamos acerca de la iglesia en los cielos. El principio que extrajimos del libro de Apocalipsis es que nadie duerme. Hay iglesia en el cielo, hay actividad en el cielo. Y el día de hoy el tema yo le he denominado la iglesia en la tierra. Y el principio que vamos a ver, y déjenme darle una conclusión anticipada, es que no seremos raptados. Usted dirá, pues escuché bien. El principio que se establece, o el principio que se ha establecido y lo que nos han dicho es de que la iglesia será raptada con el propósito de no sufrir. No hay tal afirmación en la Escritura. El Señor en primer lugar dijo, en el mundo tendréis. ¿Han leído esa porción? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Ese es el tema del Apocalipsis. Hay una gran parte de la iglesia que está obsesionada por ser llevada en cualquier momento, cuanto antes mejor, con el propósito de no sufrir. El Apocalipsis no lo presenta así. Y lo vamos a ver. Recordará usted que yo le dejé, aparte de leer el Apocalipsis, 2 retos más. Uno de ellos, yo lo desafié a que fueran a la Escritura y comprobaran lo que yo aquí afirmaré o no afirmaré. Y la segunda es aceptar el reto de desaprender. Porque lo más difícil para la comprensión del Apocalipsis es aprender a desaprender, es decir, a desaprender aquello que no está bien aprendido. Pero no lo digo yo, lo dice la Escritura. Si me permite poner, la base bíblica está en Apocalipsis 7, capítulo 7, versículos 2 al 8. E inclusive hago relación a otro pasaje que está en capítulo 14 y versículo 1, que amplía o nos da otros detalles respecto a la primera de las visiones, porque también hemos dicho que el Apocalipsis presenta una estructura no continua, habla de un tema y luego lo desarrolla en otros pasajes más adelante. Y esta porción bíblica del capítulo 7, versículos 2 al 8, se vuelve a tomar en el capítulo 14, versículo 1, y dice: vi a otro ángel que tenía el sello del Dios vivo. Dijimos que el Apocalipsis presenta contrastes, porque todo el mundo sabe acerca del famoso sello del 666 que será puesto o es puesto para aquellos que no conocen a Dios. Pero también el Apocalipsis habla acerca de los que tienen el sello de Dios, es decir, a los que Dios ha sellado. Miren las cosas interesantes que dice acá: vi también a otro ángel que tenía el sello del Dios vivo y le dijo: no dañéis. Ahí el pasaje habla acerca de que hay 4 ángeles ya prestos y dispuestos a atender la señal de Dios para destruirlo absolutamente todo, pero les dice: no, todavía no, hasta que sellemos en la frente a los siervos de nuestro Dios, es decir, 144,000, es decir, un número simbólico que habla de 12 por 12 por 12,
es decir, el pueblo del pueblo por el pueblo de Dios, es decir, a toda esa salvados de Dios y están aquí en la tierra, de los hijos de Israel, que es simbólico. Ya explicamos un poquito anteriormente esto. Está hablando acerca del verdadero Israel. Y entonces les dice, la orden es: no, todavía no destruyan nada hasta que sean sellados. Y en el Apocalipsis capítulo 14 versículo 1 dice: sobre el monte Sión yo vi 144,000, los mismos. Sión representa la presencia de Dios aquí en la tierra, que tienen su nombre y el nombre de su Padre en sus frentes. Jesús ya ha anticipado en el capítulo 3 que al que venciere, dice, yo le pondré el nombre de mi Dios. Tenemos el sello de Dios. Pablo dice que hemos sido sellados con el espíritu de su promesa. Somos los sellados de Dios y tenemos una función específica aquí en la tierra y la vamos a ver. Apocalipsis capítulo 19 versículo 10 y Apocalipsis 22, 20 tienen una relación acerca de la función que nosotros como sellados de Dios tenemos que hacer en la tierra. Debiéramos de estar haciéndolo aquí en la tierra, porque el Apocalipsis nos presenta una obligación que nosotros como iglesia tenemos. Y dice, pero me dijo, mira, no, porque la escena es de que Juan, ante lo que había visto, pretende postrarse ante el ángel y le dice, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los que retienen el testimonio de Jesús, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El mensaje del Apocalipsis es el testimonio de nuestro Señor Jesús, quien es el testigo fiel y verdadero. De hecho, el Apocalipsis termina diciendo, he aquí, el que da testimonio de estas cosas viene pronto. Está hablando de nuestro Señor. En el capítulo 1 se presenta el Apocalipsis como la revelación de Jesús que dio a sus siervos. El mensaje del Apocalipsis es el testimonio de Jesús, pero la iglesia debe de presentar ese testimonio acerca de Jesús. Y la Escritura dice que ese es el espíritu de la profecía, es decir, es la esencia de la filosofía, de la profecía, es el asunto de la profecía, es testificar acerca de Jesús. Es testificar acerca de ese testimonio que el mismo Jesús dio. Y esa es la responsabilidad de la iglesia hasta el final de los tiempos. No hay, en principio, una razón por la que Dios lleve la iglesia sin que cumpla su propósito aquí en la tierra. Y lo vamos a ver. La iglesia está puesta en la tierra para dar testimonio de Jesús hasta el último día de la existencia de este mundo terreno. Juan se presenta en el capítulo 1 y dice, versículo 9, esto lo voy a leer, y dice, yo Juan, consiervo vuestro en la tribulación a causa del testimonio de Jesús. Y yo me hice la pregunta cuando estaba reflexionando al respecto, si Juan dice que es nuestro consiervo en la tribulación acerca del testimonio de Jesús, de nuevo vino a mí pensamientos sobre, a ver, entonces, ¿cuál es la razón para ser llevado y no sufrir y no ser copartícipe de las tribulaciones que el apóstol Juan tenía juntamente con otros hermanos en el primer siglo? ¿Acaso seremos mejores que Juan? ¿Acaso seremos mejores que Pablo? ¿Que cualquiera de los discípulos? Bueno, yo me puse a pensar, quizás, tal vez seré igual que Judas, pero mejor no.
Pero la iglesia está obsesionada con no sufrir y ser llevada. Lo siento, el Apocalipsis nos dice eso. Apocalipsis capítulo 6, versículos 10 al 11. Se presenta a aquellos que están en el cielo, no están dormidos. De ellos hablamos hace 8 días. Y ellos le hacen una pregunta a Dios. Y le dice: Señor, ¿hasta cuándo vas a vengar? Es decir, ¿hasta cuándo vas a tomar venganza por nosotros que sufrimos? Por nosotros que pasamos tribulación allá en la tierra a causa del testimonio tuyo. Algunos de ellos, inclusive Juan dice: yo vi las almas decapitadas. Pero es solamente una forma de haber muerto trágicamente acerca del testimonio de Jesús. Y ellos hacen la pregunta porque están expectantes ante los juicios que Dios tiene deparado para este mundo. Y le preguntan: Señor, ¿hasta cuándo? Y miren la respuesta: hasta que se completare el número de sus consiervos. De nuevo la palabra que utiliza Juan en el capítulo 1: yo soy consiervo vuestro en las tribulaciones, acerca del testimonio de Jesús. Y la respuesta de Dios para ellos es: miren, lo voy a hacer, pero primero se debe de completar el número de vuestros consiervos, de sus hermanos, que deben de ser asesinados como ustedes. El Apocalipsis, el tema del Apocalipsis es el tema de los vencedores. Pero la victoria, mis hermanos, la victoria, aun si es posible a través de la muerte, es victoria en Cristo. Porque Él ya se presentó como el que tiene las llaves del sepulcro y las llaves de la muerte. No hay ningún problema con morir a causa del testimonio de Jesús. No hay ningún problema con morir por dar testimonio de nuestra fe. Hoy día en Guatemala gozamos, y de otros países, y en otros países gozamos, por ejemplo, libertad de culto. No somos perseguidos y asesinados por causa de el testimonio de Jesús. Hace muchos años, seguramente Meme estaba niño, quizás, no sé si había nacido. Tenemos un testimonio en Alotenango: asesinaron a un pastor. Unos 60 años, Meme, más por ahí. Pero eso ya no lo vemos. Pero diariamente en otras latitudes, como por ejemplo en Siria, en Irak, en los países musulmanes, diariamente mueren hermanos nuestros asesinados de diversas maneras, de diversas formas, por el testimonio de Jesús. Por eso a nosotros nos parece extraño, nos parece raro. Y estamos obsesionados con ser llevados para no ser asesinados. En uno de estos lugares ellos oran. Yo leí un libro en donde se da testimonio de que estos hermanos que están sufriendo oran para que en países como los nuestros, donde tenemos libertad de culto, haya persecución, porque ellos han experimentado que entre más los persiguen, más crece en número, más se fortalece la fe, y oran para que en nuestros países haya la misma persecución. Usted dirá: uy, no, Dios guarde, Dios nos guarde. Bendito sea Dios que gozamos de esta libertad de culto. Pero el Apocalipsis nos presenta que si fuera necesario morir por la fe de Jesús, Dios lo ha establecido. Es su propósito. El Señor ya lo anunció, y por eso les hacía la pregunta que dijo el Señor Jesús: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. La garantía: yo he vencido al mundo. Queremos estar en la presencia del Señor. ¿Quién no? Pero saben una cosa, debemos nosotros de armarnos del mismo pensamiento del apóstol Pablo, porque Pablo, en medio de la tribulación que él estaba pasando, usted puede leer la segunda epístola a los Corintios, usted puede leer otros testimonios en Filipenses, por ejemplo, acerca de las tribulaciones que él pasaba, y él decía: miren, yo no sé, es que estoy en medio de dos pensamientos, tengo un dilema,
porque ciertamente estar en la presencia de Dios es fantástico. Y quisiera yo estar en la presencia de Dios, pero tengo la obligación de predicar el evangelio. Por lo tanto, la verdad, no sé qué será lo mejor. Porque tenía una responsabilidad. Y la iglesia debe cumplir su responsabilidad aún a costa del precio de la propia vida. Hermanos como Juan, hermanos como otros. Bueno, Juan no pasó, aunque fue condenado, ya contamos la historia, a morir quemado en un caldero. No sufrió tal muerte, pero sus 11 consiervos sí fueron muertos, y miles de miles, hermanos nuestros, han sido muertos, asesinados, como dice esta versión, a causa del testimonio de Jesús. Apocalipsis capítulo 12, versículos 6 al 17. Hay una posición dentro de los que dicen: mire, la iglesia va a ser llevada con el propósito de no sufrir. Y fíjense que donde se mira es en el capítulo 12, en esta visión de la mujer, el niño y el dragón. La mujer que huye del dragón, porque el dragón la está persiguiendo. El dragón es el diablo, el dragón es el símbolo del mal. El dragón puede encarnar cualquier sistema contra la iglesia. Y dice: mire, ahí está. Y se va a dar usted cuenta que Dios ciertamente se lleva a la mujer hacia un lugar, y Dios libera a la mujer que representa a la iglesia. Pero hay un pequeño detalle que se les pasa desapercibidos, y yo les llamo la atención. Leámoslo y voy a remarcar ese detalle. Apocalipsis 12, versículos 6 al 17. Y la mujer huyó, la mujer que representa a la iglesia, la mujer que representa al pueblo de Dios. Y la mujer huyó al desierto. ¿A dónde huyó? Téngalo presente. Y dice: donde tiene lugar preparado por... Es decir, ella huye, pero Dios lo tenía preparado. Segundo detalle, ¿sí? Para que ahí la sustenten por 1260 días, es decir, 3 años y medio. Esto significa temporalmente. Entonces Dios tiene todo planificado. Y la mujer huye, pero Dios tiene un propósito. Tiene un lugar destinado y tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Sustentarla. El desierto en la teología del Antiguo Testamento representa prueba. Israel, dice la Escritura, que fue probado por 38 años para saber lo que había en su corazón. El cielo no es un desierto, mis hermanos. El cielo es simbolizado como entrar en el reposo. Hebreos nos exhorta a nosotros que no seamos como aquellos israelitas que no entraron al reposo, que no entraron a la tierra prometida, sino que murieron en el desierto, murieron en la prueba, no pasaron la prueba. Ni Moisés pasó la prueba, usted recordará. Moisés divisó la tierra de lejos, fue el privilegio que Dios le dio, pero no entró, no pasó la prueba. Solamente Josué y Caleb, de todos aquellos que habían salido. Y Dios guarda a la iglesia en un lugar, es este. No es en el cielo, como algunos dicen: mire, se lo llevó, ¿verdad?, para que no pasen problemas. No, es que Dios lo guarda. Dios lo guarda. La mujer iba huyendo, sí, porque el diablo quiere hacerle daño, pero Dios tiene un lugar preparado y ahí la sustenta. Por eso tengo como título: Dios sustenta en la iglesia en la tierra. Porque no importa las pruebas, las tribulaciones que pasemos, Dios nos sustenta, porque Él es suficiente. Así como dice la Escritura que en el desierto
ni el vestido ni el calzado, por ejemplo, de Israel se deterioró. Ahí el trabajo de zapateros no existió durante 38 años, porque el calzado no se arruinó. No hubo sastres, no hubo modistas para reparar los vestidos, porque Dios los mantuvo intactos. Esa es la teología del desierto. Es prueba, pero Dios nos sustenta. Por lo tanto, insisto, ¿cuál es entonces ese pensamiento de ser llevado para no sufrir? El Apocalipsis anuncia que Dios sustenta a la iglesia en la tierra. Entonces dice, el dragón se llenó de ira contra la mujer, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellos. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen, de nuevo, miren, el testimonio de Jesús. Los que dicen, miren, ahí está y ahí son llevados, porque ¿qué es lo que nos han dicho? Miren, los que se están portando bien, entonces son llevados, y los que no, entonces son dejados. Pero es contradictorio lo que dice este texto, porque en este caso dice que aquellos que, es otra visión, bueno, va y arremete contra la mujer, no lo logra, entonces va y arremete contra el resto, dice, de ella. Pero son los que guardan, dice, los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Pero nosotros nos han dicho, miren, se quedan los, como decía don Tonito Pérez, ¿se recuerdan de don Tonito Pérez? Que decía, son creyetetengues, es decir, cristianos como las mojarras, ¿verdad? Más o menos. No, es que Dios sustenta a la iglesia, son los que guardan los mandamientos de Dios y retienen el testimonio de Jesús. Apocalipsis capítulo 14 y versículo 13. ¿Recuerdan la respuesta que el Señor le dio a los hermanos que están clamando venganza, clamando juicio de Dios? Y lo que Dios mismo les dice, espérense, todavía falta aquellos que han de ser asesinados por causa del testimonio mío. Pero miren esto, dice, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor de aquí en adelante. Así sea. En las versiones de usted dice amén, es lo mismo, así sea. Dice el Espíritu, es decir, Dios Espíritu, Dios Espíritu Santo. Ustedes y yo probablemente estemos obsesionados con no sufrir, pero Dios Espíritu Santo dice que así sea. No me mire a mí, mire su escritura. No se confíe en lo que ahí está puesto. Vea su Biblia. Porque les será dado descanso de sus fatigas. Es contradictorio, ¿no? Pero vean, el que sufre por mí, les será dado descanso de sus fatigas, porque sus obras van con ellos. Es decir, fundamentalmente su testimonio, el testimonio de Jesús. Y a Dios lo dijo. Dios Espíritu aquí específicamente dice, sí, que así sea. Otros dicen, miren, es que es en medio, y no es ahí en el capítulo 12, es en el capítulo 11, y esos dos testigos, los que dan testimonio en esa ciudad, que por cierto, tiene un nombre enigmático, tiene un nombre simbólico. Dicen, miren, esos dos testigos, esos dos que dan testimonio, porque ya dijimos, el propósito de la iglesia aquí en la tierra es dar testimonio. Y todo el mundo está de acuerdo que esos dos
personajes del capítulo 11 representan a la iglesia. Y dice, mire, así como ellos son llevados, la iglesia es llevada, sí. Pequeño detalle les digo, pero ellos antes de ser llevados fueron muertos. Y el texto dice, y daré mis 2 testigos, es un símbolo, porque evoca a una visión de Zacarías, que representa en Zacarías a Josué y a Zorobabel, el sumo sacerdote y el rey en esos tiempos. Y el Apocalipsis presenta a la iglesia como una nación de reyes sacerdotales. Entonces, esa visión de Zacarías ahora está acá puesta para la iglesia, para el pueblo de Dios, así como el 144,000, el verdadero Israel, ahora es puesta en 2 testigos, así como en la mujer que representa la iglesia, ahora es otro símbolo, son los 2 testigos. Y entonces dice, y daré, podríamos decir, y daré a mi iglesia, y profetizarán. Porque la escritura dice que la esencia de la profecía, que el asunto de la profecía es el testimonio de Jesús. La iglesia está llamada para profetizar, y lo que aquí se visualiza es un simbolismo profético que es anunciado desde el capítulo 1, recordarán ustedes, porque dice, esta profecía es dada para mis siervos con el propósito de que sea anunciada. Aquí la iglesia se presenta como 2 profetas que inclusive hacen una serie de prodigios al estilo de los que hizo Moisés, los que hizo Elías. 2 profetas. Y daré, dicen, a mis 2 testigos, y profetizarán durante 1260 días. Es decir, el mismo tiempo que Dios sustentó a la mujer en el desierto. Es decir, lo harán en el mismo tiempo. Claro, esa profecía, ese anuncio de la iglesia no será eternamente, será temporalmente, pero les aseguro hasta el último día. Y dice, cuando terminen su testimonio, y por eso es temporal, 1260 días, es decir, temporalmente, cuando terminen su testimonio, los matarán. Por eso Dios, la respuesta que les da a nuestros hermanos en el cielo es, espérense, aún testifican, aún están profetizando, todavía no es tiempo. Y los habitantes de la tierra, miren la figura, dice que en sentido espiritual se llama Sodoma, que se llama Egipto, y que también se llama donde mataron al Señor. Es una cosa interesante lo que nos presenta acá. Si entendemos que esa ciudad, Sodoma, es decir, esta tierra es calificada como Sodoma, usted recordará, Sodoma se hacían cosas terribles, cosas innombrables en ese tiempo. Hoy día quizás se queden cortas, pero representaba todo lo contrario a una cultura de Dios. Representaba pecado, representaba lujuria, representaba absolutamente todo lo malo, Sodoma, al igual que Gomorra. Pero dice, la iglesia está puesta en Sodoma, espiritualmente hablando. Eso es lo que dice el capítulo 11. Espiritualmente se llama Sodoma, pero también se llama Egipto. La iglesia profetiza donde está cautivo el pueblo, donde está cautivo, o donde están cautivos los habitantes de la tierra. Ahí profetiza, como Moisés. Pero dice
que en sentido espiritual también se llama donde mataron al Señor. ¿Dónde mataron al Señor? ¿Cómo se llama la ciudad donde mataron al Señor? Usted que lee la Biblia. ¿Dónde mataron al Señor? No fue en Egipto, ¿verdad? Donde mataron al Señor. No fue en Sodoma. ¿Dónde fue don José? En Jerusalén. La iglesia profetiza en una ciudad religiosa, porque la religión también cautiva. Ahí profetiza también la iglesia. Hay formas religiosas. No solamente hay formas morales corrompidas. No solamente hay ideologías que sojuzgan. Hay formas religiosas que también hacen daño. Pues ahí la iglesia, nosotros hemos sido puestos con el propósito de profetizar. Y dice que estos están vestidos de tela de saco. ¿Cuántos conocen el brin? Yo creo que ya no mucho se mira. Los sacos antes eran de brin. Ahora ni en sacos agrícolas se hace de brin, ¿verdad? Creo de plástico o mezclas. Para café, bueno, todavía se usa. Y le pregunté a Ricardo porque él trabajó muchos años en una fábrica de sacos. Pero esa tela, que es rústica, representaba en los profetas del Antiguo Testamento un símbolo de juicio. Es decir, cuando ellos iban a anunciar juicio de parte de Dios, se ponían ese vestido de silicio, le llaman en otras porciones bíblicas, pero se ponen eso con el propósito de anunciar un juicio de Dios. Y la iglesia acá se pone ese mismo tacuche. No es el tacuche, ¿verdad?, ostentoso de algunos profetas de hoy día. No, es un saco rústico. Es el saco profético por excelencia del Antiguo Testamento. Y tienen un propósito. Y el propósito es descrito. Aquí está resumido. Los matan. Y entonces dice que esos habitantes de esa ciudad que espiritualmente se llama Sodoma, Egipto o Jerusalén en sentido negativo, se regocijan. Porque ellos dicen, al fin, los logramos matar. Estos, dice, que nos atormentaban de día y de noche. Imagínense ustedes, esos dos testigos que representan a la iglesia están puestos en Sodoma o en Egipto o en Jerusalén negativo, en sentido negativo, con el propósito de ser piedra en el zapato, de ser patada en la espinilla, de ser esos cae mal, porque dice que constantemente los atormentaban con su predicación, con el testimonio de Jesús. Ya no los aguantábamos. Se murieron, qué bueno. Y entonces dice que hicieron hasta una gran fiesta, tipo Navidad, que se mandaron a repartir regalos. Hubo un gran regocijo. ¿Por qué? Porque ya no estaban aquellos que los atormentaban de día y de noche. La iglesia ha perdido, mis hermanos, esa función profética. Porque hoy día no se puede diferenciar la acción de la iglesia, las acciones de la iglesia con las acciones del mundo. La vida moral de la iglesia estoy hablando en términos generales de cada uno de los cristianos, con lo que hacen los demás. Esa es la función profética. Ese mensaje que debe atormentar, que debe de producir incomodidad a las formas de pensamiento, a las ideas que hay en el mundo, a las formas equivocadas de relacionarse con Dios, porque para eso hemos sido puestos, para profetizar con sacos de silicio o con telas de silicio. ¿Y cuándo terminó su función? Cuando los mataron.
La iglesia se prepara, es otra cosa. Una cosa es anunciar el testimonio que le ha sido encomendado como profetas, pero también la iglesia está en esta tierra en preparación, en franca preparación para el encuentro con Él. Si Él dijo, y es el testimonio de Jesús anunciado en el Apocalipsis, que Él viene nuevamente, entonces la iglesia debe de estar preparada, debe estar preparándose. Dice Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 al 8, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Hemos hecho énfasis, hemos aludido de alguna manera a esta responsabilidad y no quiero detenerme mucho al respecto, porque ya lo hemos dicho en los 2 domingos anteriores. Y a ella, dice, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Qué simboliza eso? Ahí está escrito: las acciones justas de los santos. La iglesia es llamada, porque quizás usted había, y si no hay rapto, entonces, como dice el apóstol Pablo, de que les digo que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Sí, el Apocalipsis presenta una transformación, es decir, porque en determinado momento, como dijo el apóstol Pablo, nosotros los que aún vivimos, o nosotros los que estuviéramos viviendo, cuando el Señor venga, seremos transformados. La Biblia habla de transformación más que de un rapto, pero eso es al final de los tiempos. Cuando la iglesia haya cumplido su papel profético, cuando el número de los asesinados, que solamente Dios lo sabe, han de ser completados, cuando la iglesia cumpla su propósito aquí en la tierra. ¿Que todos se van a convertir? No, porque eso es un drama y lo vamos a ver dentro de 15 días. Es un drama que nos presenta el Apocalipsis. No todos se convertirán, pero la iglesia está llamada a hacer su función profética. Ya dijimos, la iglesia debe ser ese Jeremías, por ejemplo, que durante más de 20 años estuvo anunciando: viene violencia, viene destrucción, viene juicio de Dios, arrepiéntanse. Pero cuando se convirtieron, ninguno. Pero su ministerio fue exitoso, porque el éxito profético, el éxito ante los ojos de Dios no se mide con los parámetros que el ser humano tiene. Cualquiera diría: qué fracasado, 20 años y ninguno se convirtió. Pero un impío, usted recordará, un impío, el general de los ejércitos invasores, dijo: ¿dónde está ese siervo de Dios? Miren, ¿dónde está ese siervo de Dios que anunció estas cosas? Porque nosotros estuvimos pendientes de ese oráculo que Dios había dado, y nosotros, ¿dónde está? Lo queremos conocer, quiero tener el honor de saludarlo. ¿Dónde está? Te refieres a Jeremías. Ese está en, cabal, está en un hoyo, ahí lo metieron. Y me imagino el honor de ese general invasor cuando conoció al profeta Jeremías. Los profanos muchas veces tienen más conciencia de los propósitos de Dios que los mismos cristianos. La iglesia es llamada. El ángel me dijo: escribe: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Sí, anhelamos y la iglesia quiere ser llevada, pero no hasta el final. Y por supuesto que sí, porque es una promesa del Señor Jesús. Y dice: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Y de nuevo, un shock emocional entra en el apóstol Juan y cae. Porque dice: sí, lo que prometiste hace más de 70 años es cierto. Y por eso cantábamos, ¿se recuerdan ustedes en uno de estos domingos? Tu promesa sigue en pie.
Yo me postré. Y ahí está el contexto que leímos en la base que pusimos al inicio. No lo hagas, soy consiervo tuyo y de los que retienen el testimonio de Jesús. Es decir, los que tienen el espíritu de la profecía. El Apocalipsis, en los últimos versículos, anuncia algo que la iglesia aquí en la tierra constantemente debiera de ser su anhelo. Y dice el versículo 17, y el espíritu y la esposa dice, ven. Y el que oiga diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. Es que ese es el mensaje de la iglesia. La iglesia se prepara para el encuentro con su Dios, pero tiene un mensaje particular que dice que debe de decirle ahí a los habitantes de Sodoma y a los habitantes de Egipto y a los habitantes de la Jerusalén corrompida: el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Tiene un mensaje que dar. En el Apocalipsis, Juan es desafiado, al igual que Ezequías. Usted lo puede leer en el capítulo 10. A Juan le dice: a ver, come este libro. Es lo mismo que le pasa a Ezequías cuando es llamado, a Ezequiel cuando es llamado en el capítulo 12, le dice: a ver, cómete este rollo. Esta es la profecía de Dios, cómelo. Y fue obligado a comer. Juan fue obligado también a comer. Y le dice: a ver, ¿cómo sabe? Y entonces Ezequiel y Juan dice: me supo como a miel, porque es la palabra de Dios. Pero al digerirlo me supo amargo, porque ciertamente las palabras de Dios no son agradables a los habitantes de Egipto, ni a los habitantes de Sodoma, ni a los habitantes de Jerusalén en sentido negativo. Les cae como patada en la espinilla. Pero ese es el mensaje que hay que dar. La iglesia no está para congraciarse con el mundo, está para hacer su función profética, porque ese es el espíritu de la profecía. Al igual que Ezequiel y al igual que Jeremías, nosotros también somos obligados a comer de esa palabra profética de Dios que sabe a miel, pero se digiere amarga. Porque ciertamente la Biblia dice que es cosa terrible caer en las manos de un Dios airado. Pero mientras está en esta tierra, la iglesia tiene un mensaje, y el mensaje es este: para los habitantes de Egipto, para los habitantes de Sodoma, para los habitantes de esa Jerusalén en sentido negativo: el que tenga sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Pero sin perder de vista el prepararse. Y por eso los hermanos en el siglo I se saludaban: Maranata, 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 Maranata. El Señor viene, el Señor viene, el Señor viene, el Señor viene, el Señor viene. Para estar preparado. Pero no comamos ansias. Preparémonos, pero cumplamos nuestro papel profético. Pónganse de pie, por favor. Señor, te damos gracias por nuestra responsabilidad profética que tenemos en este mundo. Y que eso sea, Señor, la motivación para prepararnos también, Señor, el encuentro contigo. Que no comamos ansias, que no nos obsesionemos con gozar de lo que tú nos has prometido. Lo gozaremos, eso es lo que vemos en el Apocalipsis. Pero mientras tanto, nosotros cumpliremos nuestra función profética a lo Ezequiel, a lo Jeremías, a lo Juan, a lo Moisés,
a lo Elías, a lo de todos tus profetas. Y si fuera necesario ofrendar nuestra vida, lo haremos, porque es tu voluntad, aunque no nos guste, aunque no sepa esa parte de tu palabra amarga. Tu mensaje, Señor, es cierto, y nosotros nos consideramos tus profetas, pero anhelamos también con todo nuestro corazón estar contigo, gozarnos en las bodas del Cordero. Ayúdanos, Señor, a estar preparados. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. ¿Es usted profeta de Dios? ¿Es usted profetisa de Dios? Si lo considera, dele un fuerte aplauso al Señor.